Muy buenas noches, familia. Qué bendición poder estar nuevamente con ustedes y con el privilegio de compartir el bendito mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos a disponernos en esta noche, después de haber entonado estas alabanzas a nuestro Rey, haberlo exaltado, haber reconocido una vez más su gloria, su poder, su soberanía sobre nuestras vidas. Ahora vamos a prepararnos para recibir un tema del que me encuentro muy emocionado compartir con cada uno de ustedes, porque preparándolo fue muy enriquecedor para mi alma, para mi vida. Quiero que sepas, mi amado hermano, que cuando predico la palabra y sobre todo cuando estoy preparando cada sermón, cada tema, al primero que Dios habla es a mi vida. Él me enriquece, me edifica, me exhorta, Él me anima para poder poner por obra esa palabra que luego me permite compartir con cada uno de ustedes. Así que vamos a prepararnos porque vamos a hablar de un tema muy hermoso. Dios me cuida. ¿Cuántos se sienten cuidados por el Señor? Amén. Dígame amén ahí en el chat, por favor. Y también recuerda que lo que vamos a hablar en esta noche va a estar enfocado en poder detectar algunas cosas que el enemigo puede fácilmente utilizar para hacernos vulnerables a sus ataques y poder devorarnos, como lo dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 5. Pero antes de proseguir, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu de Dios para que Él sea hablando de una manera muy directa a nuestra mente, pero también a nuestro espíritu, a nuestro corazón, para que esta palabra cobre vida en nosotros y podamos hacerla propia, podamos apropiarnos de ella para aplicarla allá en esa realidad de nuestras relaciones con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo y allá también cuando nos encontremos en nuestra soledad, que muchas veces es donde más luchamos y batallamos. Te damos gracias, amado Dios, por este momento tan especial en el cual nos disponemos para recibir una vez más tu bendito consejo. Gracias porque sé que en esta noche vas a hablar de una manera directa, de una manera poderosa a nuestro espíritu. Hay una palabra que has preparado, Señor, para que empecemos a prestarle atención a algunas áreas que el enemigo está utilizando para manipularnos y para poder hacernos sentir que no podemos avanzar, pero que cuando empezamos a detectar las mentiras del diablo, empezaremos también a disfrutar de la verdadera libertad en Cristo Jesús. Te pido con todo mi corazón que hoy tu palabra, Señor, descienda con poder, descienda con impacto a cada mente y a cada corazón, para que a través de ella podamos entrar a niveles de mayor crecimiento y madurez espiritual, que podamos, Señor, comprender aún mejor tu proceder para con nosotros, sabiendo que cuando te entendemos y te conocemos, entonces podemos sentirnos inmensamente bendecidos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me cuida, es el tema que quiero abordar en esta noche y quiero pedirte por favor que tengas a la mano una libreta de notas, porque hay algunas cosas interesantes que quiero que usted por favor las pueda escribir allí, para que posteriormente usted las analice, las confronte allí en sus tiempos de intimidad con Dios, en sus tiempos devocionales, y pueda hablar con Dios al respecto. Permítame tomar como base la cita bíblica de del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8. Y voy a hacer lectura de estos textos en la Reina Valera 1960 y posteriormente en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sé que este es un texto muy conocido por la iglesia. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, por favor, permítanme hacer lectura del mismo texto bíblico en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, para iniciar, quiero hacer primeramente un análisis un poco así como estilo Nat Geo, ¿verdad?
y tiene que ver con cuáles son las tres clases de presas que básicamente buscan los leones para más fácilmente cazarlas. Básicamente son tres las presas favoritas. Primero, los animales enfermos. Segundo, los cachorros o animales más jóvenes. Y en tercer lugar, aquellos animales que empiezan a apartarse de la manada, ¿sí? Que se apartan de todo el grupo. Entonces, estas son las tres clases de presas favoritas para los leones. Los leones cazan a los que están solos o a los que están desprevenidos. Por eso es que quiero comenzar diciéndote en esta noche que si últimamente te estás sintiendo solo, te estás rindiendo ante el desánimo, te estás de pronto sintiendo desamparado, cada vez entre más pasa el tiempo te sientes que nadie te quiere, que de pronto todo te afecta, ¿verdad? Te estás alejando de otros creyentes. Si sientes que no estás avanzando hacia la madurez espiritual, que te estás estancando, ¿verdad? Te mantienes solamente con leche espiritual, no te interesas por, como dijo el apóstol, llegar a comer la vianda, el alimento sólido. Todas estas cosas, préstale atención porque significa que muy probablemente estás en una situación vulnerable. Si eres de aquellos cristianos que se enfocan más es en los problemas, todo el tiempo su enfoque está en lo negativo, en las cosas imposibles, en lo que no te sucede, en lo que no te pasa y que quisiera que te sucediera, préstale atención porque significa que estás en una situación muy vulnerable a los ataques de ese león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, la solución para salir de ese estado de vulnerabilidad nos la entrega el apóstol Pedro en el texto que estuvimos leyendo al comienzo. Dice el versículo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Por favor, escríbame ahí en el chat esa verdad, así con letras mayúsculas, que todo el mundo pueda leerla. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esa es la solución para poder salir de ese estado de vulnerabilidad en la cual el enemigo fácilmente nos puede convertir en su presa. Cuando mantenemos nuestras cargas sobre nuestros propios hombros, lo único que nosotros estamos demostrando es que tenemos pero muy poca confianza en Dios. La tarea de nosotros, los creyentes, con respecto a nuestros problemas, con respecto a nuestras batallas, con respecto a nuestros temores, con respecto a todo aquello que nos quiera generar estrés y ansiedad, es llevárselas a Dios, entregárselas al Señor. Pero parece ser que en la práctica de nuestra vida nos hemos acostumbrado a buscar la manera de llevar nosotros mismos sobre nuestros hombros todas esas dificultades. Decimos que oramos, decimos que le entregamos a Dios, pero en la práctica de la vida muy pocas veces realmente confiamos verdaderamente en Dios. Entonces, muchas veces una de las causas que nos lleva de pronto a actuar de esta manera es porque de pronto nos hemos portado mal con Dios, sabemos que estamos en pecado, sabemos que no hemos sido lo suficientemente fieles a Dios y entonces pensamos que definitivamente Dios no está interesado en ayudarnos, no está interesado de pronto en tomar nuestras dificultades porque de pronto Él está herido, porque de pronto el Señor está resentido, porque pensamos que Dios actúa como nosotros actuamos. Y ahí existe una gran equivocación. Este es un grave error y que Satanás va a utilizar para prácticamente afirmarlo y reafirmarlo en nuestro corazón para que nosotros sigamos creyendo la mentira de que nosotros podemos llevar solos nuestras cargas, llevar solo nuestras dificultades y nuestros problemas. Pero la verdad de este asunto, mi amado hermano, preciosa iglesia y amigo que me estás viendo en esta noche, la verdad de este asunto es que tenemos un Dios que se deleita, diga conmigo, Dios se deleita en cuidarme. Otra vez, Dios se deleita en cuidarme. Él está esperando que nosotros acudamos a través de la maravillosa herramienta de la oración. Por eso es que quiero decirte, amada iglesia, como nos lo dijo el Señor,
En uno de estos domingos anteriores, el Señor nos habló sobre la oración ante todo. Para el creyente, para la iglesia, la oración no debe ser una carga, la oración no debe ser una obligación, la oración debe ser un permanente privilegio. A través de la oración nosotros podemos llevar todo aquello que nos angustia, todo aquello que nos roba la paz, para poder recibir de Dios su cuidado, para recibir de Dios su pastoreo. Cuando nosotros en oración corremos delante de su presencia y nos arrepentimos verdaderamente, entonces frente a ese arrepentimiento genuino sentiremos la libertad de entregarle a Dios todos nuestros temores. Con total libertad le entregaremos todas aquellas áreas que generan en nosotros ansiedad, que generan en nosotros angustia existencial, preocupación por la vida. Y entonces la promesa de parte de Dios es muy clara. ¿Sabe cuál es la promesa de Dios? Él cuida de nosotros. Escríbalo ahí nuevamente, por favor. Él cuida de nosotros. Hay alguna persona que muy probablemente está necesitando recibir hoy de parte de Dios este rema. Quiero decirte, Dios cuida de ti. Si te has sentido últimamente desamparado, si te has sentido últimamente desanimado, si te has sentido últimamente alejado del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, quiero decirte en esta noche, Dios cuida de ti. Vuelve a Él, no te aísles, no te alejes. Tienes y cuentas con un Dios que te cuida. Por eso quiero que miremos en esta oportunidad los temores y las preocupaciones que generan mayor ansiedad en las personas y que muchas veces paralizan la vida o nos paralizan para enfrentar la vida. Quiero que esté muy atento y tome nota, porque muy probablemente te vas a identificar con uno o con varios de estos temores. Y es importante que seamos lo suficientemente sinceros con nosotros mismos y no nos creamos superhéroes, sino más bien reconozcamos nuestra miseria, nuestra pobreza espiritual y vayamos delante de Dios, y Él entonces va a darnos lo que necesitamos. Por ejemplo, hay temores en cuanto al bienestar de los que amamos. Esta es una de las primeras clases de temor que terminan pretendiendo paralizarnos para enfrentar la vida. El estar muy preocupados por el bienestar de los que amamos, por el bienestar de nuestros hijos. Por ejemplo, los hijos se convierten en la prioridad para el cuidado diario. Ahora que soy padre de dos hijos, una hija de 6 y un hijo de 8 años, uno se da cuenta que realmente uno todo lo que hace y todas las cosas que uno enfrenta, uno las está midiendo y calculando con respecto a mantener un área como de protección para ellos. Porque los hijos, eso es algo natural en el ser humano, los hijos se convierten en la prioridad de nuestra existencia. Pero también hay otro elemento y tiene que ver con la relación de pareja. Muchas veces la relación de pareja se convierte en una causa de preocupación y en una causa de temor. Cuando de pronto empiezan a aparecer los inconvenientes, las incomprensiones, los conflictos, cuando empezamos a perder la capacidad de manejar las diferencias con la pareja, entonces esto también empieza a generar preocupación. Y está también la búsqueda de estabilidad y de seguridad para los nuestros. Esto también carga especialmente al varón y obviamente hoy en día también a la mujer, que especialmente es madre soltera y que tiene la responsabilidad directa sobre sus hijos. Esto carga profundamente su alma y su corazón. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Los temores en cuanto al bienestar de los que amamos pueden ser una causa que Satanás puede utilizar para convertirnos en presas vulnerables para sus ataques. Así que preste atención a eso, por favor. El segundo temor es en cuanto a la salud. Los temores en cuanto a la salud. Estamos viviendo un tiempo, una época donde hay un mundo altamente contaminado. Hay altamente contaminación. Entonces esto está propiciando más manifestaciones de enfermedades. La misma alimentación que se está ofreciendo está promoviendo muchas enfermedades. Hoy
lamentablemente en las culturas, sobre todo aquí occidental, se está promoviendo muchísimo la comida que no es natural, sino más bien la comida que es artificial, que es creada por el hombre. Ese alimento que es creado en las industrias, en las empresas, y que es el causante de muchas enfermedades, y dentro de esa se encuentra el cáncer, se encuentra el Alzheimer y muchas cosas más. Entonces estamos saturados de un consumo que también nos está consumiendo. Es una cultura de consumismo que nos está consumiendo, porque se nos está haciendo creer que obviamente para poder sentirnos bien tenemos que estar consumiendo. Hoy prácticamente, hablando del tema de la salud, del tema de los alimentos, pensamos que ya todo lo que se nos está ofreciendo a través de las propagandas, a través de los comerciales, lo tenemos que tener y lo tenemos que probar y lo tenemos que tener en nuestra alacena, porque parece ser que todo hiciera falta. Pero es ahí donde también tenemos que ser sabios. Cada vez se hace más desafiante también darle manejo al estrés. Estamos hablando de este segundo elemento del temor que está relacionado con la salud. El estrés se está convirtiendo también en el mayor caldo de cultivo para todas las enfermedades modernas que están prácticamente convirtiéndose en epidemia. El manejo o el mal manejo del estrés está enfermándonos de una manera terrible y estamos perdiendo, frente a esta situación del estrés, estamos perdiendo la capacidad de poder disfrutar las cosas sencillas, las cosas simples de la vida. Se nos está olvidando que lo que realmente nos hace felices es la frugalidad. Como estamos en una cultura consumista, en una cultura que nos ha hecho creer que el verdadero valor para la felicidad es el tener o el consumir, entonces hemos botado a la basura la mentalidad sana de la frugalidad, que es lo sencillo, que es lo descomplicado, que es lo simple. Y entonces, como estamos renunciando a esa cultura de lo sencillo, nos estamos complicando y esa complicación nos está complicando también la salud. Hay un tercer temor y es el temor en cuanto a la seguridad financiera. Y creo que usted va a estar completamente de acuerdo conmigo en que las estadísticas están arrojando resultados nefastos al respecto. Las preocupaciones financieras están matando a las personas, están matando a los padres y a las madres de familia. Luchamos con la tentación del poseer más de lo que necesitamos. Nos estamos creyendo la filosofía de que es muy importante tener muchas cosas, como decía anteriormente sobre esa filosofía del consumismo, nos está llevando entonces a creer que necesitamos poseer muchas cosas. Y si no las poseemos, entonces no somos felices, nos sentimos desgraciados, nos sentimos que algo nos falta y entonces empezamos también a compararnos con el vecino, empezamos entonces a mirar que el otro tiene y lo que él tiene yo no lo tengo, entonces ya me siento triste, entro en depresión y tengo que buscar la manera también de tener lo que el vecino tiene porque es que tenemos que estar en el mismo nivel. Esto es algo supremamente negativo. Estamos reduciendo nuestra existencia solo al tema también laboral, al tema del trabajo. ¿Cuántos hogares se están destruyendo porque el padre o la madre de familia prácticamente se dejó absorber con el área laboral, dejó absorber las demás áreas de su vida? Y esto obviamente generó un colapso. Se ha caído en el error de valorar lo que somos con base a lo que hacemos y con base a lo que tenemos. Eso es un error terrible. El Señor Jesucristo nos dijo claramente que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Para poseer hay que hacer. Entonces, si estamos hablando de poseer, estamos hablando de hacer. La vida del hombre no consiste en el hacer ni en el poseer. La vida del hombre consiste es en el ser. El ser es importantísimo. ¿Quiénes somos nosotros para Dios? Esto es fundamental para poder darle sentido verdadero a nuestra existencia. Entonces, cuando manejamos esta filosofía errónea que la cultura nos está vendiendo cada vez de manera agresiva, nos volvemos irracionales. ¿Sabe por qué nos volvemos irracionales? Porque entonces permitimos que nuestra vida gire en torno al tener. Gire en torno al tener. Haga un análisis. Vaya un día de estos allá al cuarto San Alejo
Todos en casa apartamos un cuarto para guardar los trastes que no usamos. Y vaya, mire y analice en realidad cuántas cosas usted tiene. Y no solamente allá en el cuarto de San Alejo, sino en las diferentes áreas allá en su casa, en las diferentes dependencias. Y va a darse cuenta que hay muchas cosas que realmente usted no necesita. Las tiene ahí archivadas, las tiene guardadas y realmente no son necesarias tenerlas. Entonces nos vamos a dar cuenta que definitivamente hemos sido influenciados por la cultura del tener. Y aunque no las vayamos a usar, aunque no las vayamos a disfrutar, el solo hecho de saber que las tenemos, pensamos que es lo que nos hace feliz. Entonces, cuidémonos de esa irracionalidad. Por andar tras el deseo de tener dinero, no nos damos cuenta que el dinero nos tiene a nosotros. Y algo aún todavía peor, se nos olvida que cuando decidimos tener algo, inmediatamente somos obligados a mantener ese algo. ¿Me explico? Si usted, por ejemplo, sueña con tener un auto bien lujoso, la meta no es solamente tener ese auto. Una vez usted obtenga tener ese auto bien lujoso y costoso, comienza la verdadera carrera de ratas, que es mirar cómo va a mantener ese auto lujoso. Entonces, lo que estoy tratando de decirte es que a veces nos enfocamos solamente en el tener, pero nos olvidamos que junto con el tener viene el mantener. Cuidémonos entonces de ese peligro. Y es supremamente importante entender que la vida se vuelve terriblemente inútil cuando vivimos solo para acaparar riquezas. Recuerda lo que dijo Jesús: la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posea. Entonces, aquí estamos entendiendo que este temor en cuanto a la seguridad financiera realmente tiene sentido, porque la cultura, el mundo en el que vivimos se ha encargado de hacernos creer, nos ha sobreinformado sobre la importancia del dinero, sobre la importancia del consumismo, sobre la importancia del poseer y del tener cosas. Pero también aparece otro temor que nos convierte en presas fáciles, en presas vulnerables de ese león rugiente que amenaza con devorarnos. Y son los temores en cuanto a las personas. Esto sí que es más tremendo todavía. Los temores en cuanto a las personas. ¿Cuántas personas viven una vida direccionada solamente por lo que otros digan o direccionen en cuanto a ellos mismos? La Biblia dice que temer al hombre es sumamente dañino. Proverbios 29, versículo 25 en la Reina Valera 60 dice: el temor del hombre pondrá lazo. Cuando empezamos a temer a los hombres, el resultado es que vamos a ser amarrados, no vamos a poder avanzar, vamos a quedar estancados en la vida, porque si hay algo supremamente dañino, es precisamente depender del hombre. En palabras del profeta Jeremías se nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Esa es una maldición. Cuando se depende del concepto de otros, entonces esto va a generar una terrible fuente de ansiedad. Presta atención, cuando una persona vive ansiosa es porque generalmente no tiene criterio propio. Es porque no depende de su propia forma de pensamiento, sino que está dependiendo de lo que otros digan, de lo que otros hagan. ¿Será que lo que hice estuvo bien? ¿Será que como hablé le gustó a los demás? Y entonces hay gente que vive supremamente estresada en el trabajo porque trabaja solamente para agradar al otro. La Biblia dice que nosotros debemos trabajar y todo lo que hagamos lo debemos hacer es para agradar a Dios. Cuando agradamos a Dios, entonces significa que vamos a terminar agradándonos a nosotros mismos. Si yo agrado a Dios, se da un efecto supremamente beneficioso en mi autoestima, en mi valoración como persona. Por eso es que si yo logro amar a Dios, podré amar a mi prójimo porque me amo a mí mismo. Entonces, todo comienza con mi dirección vertical. Si vivo para Dios, si hago las cosas para Dios, entonces voy a experimentar una restauración en mi autoestima, en mi valor, en mi dignidad como persona. Entonces, la tentación de vivir comparándonos con los demás nos va a llevar
a una constante frustración y sobre todo a un enojo personal. Cuando nosotros vivimos dependiendo del otro y temiendo al hombre, terminamos también enfermándonos. Si hay una vida prácticamente desgraciada, es esa: vivir dependiendo del concepto de los demás. No dependa del concepto de los demás. Es diferente a lo que dijo el apóstol Pablo: si es posible y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sabe qué significa estar en paz? Estos días he estado entendiendo esta verdad. Hay una diferencia entre buscar la paz con la persona y la reconciliación, porque buscar la paz apunta a desarrollar perdón, pero buscar la reconciliación me obligaría a que yo tengo que volver entonces a entrar en un nivel de profunda amistad quizá con la persona que me hizo daño. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que buscar es estar en paz con los demás, es decir, Dios nos dice que tenemos que perdonar a todos los que nos ofenden, pero perdonar no implica necesariamente reconciliación. Yo puedo perdonar, pero no necesito reconciliarme con aquella persona que me ha hecho daño. Esto podría, por ejemplo, aplicarse en el caso de un hombre que viola a un niño, que viola a una mujer. Una mujer que fue violada puede perdonar a su violador, pero no está obligada a reconciliarse con su violador. Entonces, aquí viene un término muy importante que hay que acuñar en lo que estamos hablando en cuanto al temer a las personas. A veces pensamos que nuestra tarea es que todo mundo nos quiera, que todo mundo nos acepte tal como somos, y eso no es lo que Dios nos ha mandado a hacer. No necesitamos estar dependiendo del buen concepto de todos hacia nosotros. El concepto del que nosotros debemos depender es el concepto de Dios. Es el único concepto sobre el cual debemos valorar nuestra dignidad como seres humanos. El resto, busquemos la paz. Porque buscar la paz es no permitir que nuestro corazón se convierta en esclavo de ese verdugo que me está haciendo daño. Cuando Dios me dice que perdone, me está diciendo libérate, tienes el poder de liberarte de esa persona que te está haciendo daño. Y eso es una buena noticia para ti que de pronto has entendido de manera equivocada el perdonar. Cuando el Señor te dice perdona a ese adversario, lo que te está diciendo es: hey, puedes liberarte del daño que esa persona ha pretendido hacerte. Libérate. ¿Cómo? Extiende perdón. Y vuelvo y te repito, eso no implica entonces que tengas que llegar a reconciliarte. Una cosa es el perdón y otra cosa es la reconciliación. Ahora bien, hablando de este temor, uno encuentra, por ejemplo, que hay muchas personas que se mantienen en inseguridad y estancamiento. ¿Por qué? Porque están temiendo a los demás. Ojo con esto: cuando usted permite que el temor hacia las personas lo guíe, lo direccione, usted no va a poder avanzar, usted se va a frustrar, usted va a quedar estancado en la vida, usted se va a convertir en una persona muy, pero muy insegura. Así que renuncia a ese temor, renuncia a ese temor. Ahora, déjenme por favor hablarles de un quinto temor y tiene que ver en cuanto a fracasar o alcanzar el éxito. ¿Sabía que existe esa clase de temor? Hay gente que le teme al fracaso y hay gente que le teme a alcanzar el éxito. Están esos dos extremos. Entonces, este temor es bien dañino porque se camina en conformismo para no probar nada nuevo. Este temor nos va a petrificar literalmente en la vida. Y eso es lo que quiere Satanás, que le temamos al fracaso o que le temamos también al éxito. La noticia que te digo en esta noche es: Dios nos dice que no le temamos a ninguno de los dos, ni al fracaso ni tampoco al éxito. Entonces, aquel que le tiene temor al fracaso y que le tiene temor al éxito, prácticamente sueña mucho, pero actúa poco, ¿sí? Este temor nos lleva de pronto a soñar y hasta escribir muchas cosas y hacer recorticos por ahí de periódicos, y nos quedamos de pronto solamente en esa parte, en el muro de los sueños, y resulta que pasan los años y no hacemos nada. Nos quedamos solamente en el deseo, pero quedamos completamente inactivos en cuanto a la acción. Entonces, esta clase de gente que le teme al fracaso o que le teme a alcanzar el éxito, por ese temor no se atreve a invertir en algo que rompa el esquema.
¿Sabe por qué? Porque están creyendo de entrada, o más que de entrada, antes de empezar, ya están creyendo que van a fracasar, que no lo van a lograr, que les va a ir mal, que no va a funcionar. Por este temor, muchos hoy en día no se casan. Hay mucha gente que alimentó ese temor al fracaso y entonces dice, no, yo mejor no me caso. Pero lo que le da a uno como risa es que no se casan, pero sí viven en unión libre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así? Le tienen miedo a someterse al diseño de Dios, pero no le tienen miedo a convivir con alguien fuera del diseño de Dios. Se conforman con las migajas del verdadero amor. Es básicamente lo que sucede cuando le damos lugar al temor. El temor tiene esa facultad de llevarnos a pensar que podemos conformarnos con lo poco, conformarnos con las migajas, conformarnos con las sobras. Se le tiene miedo al éxito porque no se sabe si de pronto se logrará darle un buen manejo al éxito. Ahora, también déjeme terminar con el sexto temor que logré identificar, que nos puede convertir en muy vulnerables para los ataques de este león que anda buscando cómo devorarnos. Y tiene que ver con el temor en cuanto a la muerte y a la eternidad. Hay muchos temores en las personas en cuanto a la muerte y en cuanto a la eternidad. Y este es un temor legítimo, obviamente, es un temor legítimo, pero que debemos resolverlo con la verdad de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, este versículo nos está hablando de estas dos verdades. La verdad de que un día vamos a morir y la otra verdad de que un día vamos a tener que enfrentar un juicio. Esto se llama muerte y eternidad. Entonces, resolvamos este temor de una vez con la verdad de la palabra de Dios, para que no andemos en la vida huyéndole a estas dos verdades y a estas dos realidades. Es triste cuando no queremos pensar con seriedad en algo tan serio como lo es la muerte y como lo es la eternidad. Porque si hay temas serios, pero que se miran con poca seriedad, son esos: la muerte y la eternidad. Hay personas que todo el tiempo viven aterrados de la muerte. Hay personas que todo el tiempo viven obsesionados porque de pronto la muerte los va a visitar. Todo es conspiración, dependen de las estadísticas, viven sobreinformados con los noticieros, tienen miedo de viajar por el riesgo de accidentarse, ya sea en barco, ya sea en avión, ya sea en automóvil. Medio empiezan a sentir un dolor físico y ya la mente empieza a volar, haciéndoles pensar que probablemente es una enfermedad fatal, es un cáncer, ¿sí? Es una enfermedad que los va a llevar a la tumba y pareciera que la muerte los estuviera visitando o los estuviera esperando en cada esquina. Y entonces esto hace que la persona se sienta supremamente vulnerable a los ataques satánicos, a los ataques de Satanás. Hay gente que le tiene tanto miedo a la muerte que por eso también aún creyentes son supremamente vulnerables a ataques de hechicería, ataques de brujería, ataques espiritualistas. ¿Por qué? Porque su fe se ha transformado no en fe, no en confianza, sino en temor. Y esto hay que entenderlo. El temor es una clase de fe que funciona, pero para lo negativo. Cuando usted teme algo, eso le vendrá, dice la palabra. Pero cuando usted confía en algo que Dios ha prometido, le será dado porque usted lo desea. Aleluya. Entonces, tenerle pánico a la muerte nos va a imposibilitar totalmente para prepararnos verdaderamente para enfrentar estas dos realidades, tanto la muerte como la eternidad. Y eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que nosotros estemos todo el tiempo aterrados con la muerte y que no pensemos en la eternidad. ¿Para qué? Para que seamos presa fácil de sus mentiras, de sus engaños, de sus ataques y para que nos mantenga obviamente bajo su dominio. Quiero concluir en esta oportunidad, amada iglesia, diciéndoles que los temores anteriormente mencionados por lo general son infundados. Escúchame bien, por lo general son temores infundados. Lo cual quiere decir que en realidad
nosotros mismos los alimentamos, nosotros mismos los estamos cada vez fortaleciendo en nuestra mente y en nuestro corazón. La ansiedad que producen estos temores nos pueden convertir en presas muy fáciles para que Satanás pueda devorarnos. Por eso el llamado de atención que nos hace Dios en esta noche a través de su palabra es para que echemos sobre Él, sobre Dios, todos estos temores. Echemos sobre el Señor toda ansiedad. Por eso acojámonos al consejo apostólico y recibámoslo con total convicción en nuestro corazón para disfrutar de esta maravillosa promesa. ¿Sabe cuál es esa maravillosa promesa? Cuando echo toda mi ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de mí. Otra vez, cuando echo toda mi ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de mí. Reciba esta palabra en esta noche. Tómelo como un rema de parte de Dios para su vida. Hermano, mi hermana, no siga dejándose controlar por esos temores. Esos temores le van a llevar a alejarse totalmente del plan y del propósito de Dios que Él tiene reservado para tu vida en esta tierra. Renuncia a esos temores, renuncia a esas falsedades, renuncia a esas cosas infundadas que el enemigo ha tenido éxito de pronto en sobrealimentar en su mente. Y empiece ahora a llevar delante del Señor y a entregar delante del Señor esos temores, esas ansiedades, porque dice la Biblia que Él no te va a rechazar. Dios no te va a juzgar porque de pronto le lleve sus temores, todo lo contrario, Él con alegría va a recibir esos temores tuyos, porque como lo dice la prédica, el título de esta prédica, poseemos un Dios que nos cuida, aleluya. Quiero terminar preguntándote, ¿qué temores últimamente sientes que están pretendiendo tomar el control de tus emociones? Por favor, identifíquelos. ¿Estás dispuesto a echar toda tu ansiedad sobre Él, sabiendo que Dios tiene el poder para cuidar de ti y también de los tuyos? ¿Estás dispuesto a aceptar este reto de creerle a Dios? De ser capaz de creer que no importa lo que haya a tu alrededor, Dios cuida de ti. Quiero lanzar ese reto hoy de parte de Dios a través de su palabra sobre tu vida, sobre tu corazón. De los temores que mencionamos anteriormente, como bienestar de los que amamos, salud, seguridad financiera, temor a las personas, temor al fracaso o al éxito y el temor a la muerte y a la eternidad, ¿cuál de estos temores crees que necesitas urgentemente echar o entregar delante del Señor para que Él intervenga con su cuidado por ti? Identifíquelos, por favor. Esa es la tarea a través de esta prédica en esta noche. Identifique cuál de esos 6 temores que nos vuelven vulnerables debemos hoy decidir echarlos, entregarlos al 100% en las manos del Señor, para que Él tenga cuidado de nosotros, para que Él intervenga con su poder y tenga cuidado de nosotros y de los nuestros. Te invito a que deposites en el Señor Jesucristo todas tus preocupaciones a través de la oración constante, a través de la búsqueda constante de la presencia del Señor. Y sobre todo, cada vez que vayas en oración, tenga presente, muy presente, las palabras maravillosas de nuestro divino Maestro en Mateo 11, 28 y 29. Mira lo que te dice el Señor Jesucristo en esta noche, mi amada iglesia. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y mira el resultado, lo que más anhelamos, y encontrarán descanso para el alma. Aleluya. Si usted puede, levante un aplauso al Señor maravilloso en esta noche. Allí usted que se encuentra en casa, aplauda al Señor y dígale: Dios, gracias porque tú cuidas de mí. Gracias porque el Dios que yo invoco es el Dios que no está ajeno a mi situación. Todo lo contrario, me invita a que le eche todas mis cargas, todas mis angustias y todos mis temores. Aleluya. Cierra tus ojos en estos momentos. Yo siento la presencia del Espíritu Santo que está usando esta palabra para poder
traer a tu alma y a tu corazón descanso. Hay personas que últimamente se encuentran agotadas, se encuentran emocionalmente agotadas, cansadas, se sienten asustadas, amedrentadas por circunstancias, por personas, por crisis, por enfermedades, por la situación económica. Hay muchas situaciones que están merodeando su vida, pero en estos momentos el Señor ha traído esta palabra porque la necesitabas. Esta palabra viene con el propósito de liberar tu alma con la verdad de Dios. Acepta la verdad de Dios. La verdad de Dios es muy clara en esta noche. Tenemos un Dios que nos cuida. Tenemos un Dios que cuidará de nosotros. Aleluya. Oh, aleluya. Hay un himno antiguo que usted puede encontrar en ese himnario de fe y de alabanza que se titula Dios cuidará de ti. Es tan hermoso lo que dice allí: en tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Oh, si sientes que el enemigo te amedrenta, si sientes que el pecado viene con ímpetu contra tu vida, confía en el Señor, echa tu ansiedad sobre el Señor y Él cuidará de ti. No sigas pretendiendo llevar esas cargas, esos problemas, esas batallas, esas confusiones. No pretendas seguirlas llevando en tus propios hombros. Te aseguro que si sigues haciendo eso, fracasarás. El enemigo tendrá éxito sobre tu vida. El enemigo te devorará como león rugiente. Pero si decides hoy echar toda tu ansiedad sobre Él, la promesa es muy clara: Él cuidará de ti. Echa toda tu ansiedad sobre Él y Él cuidará de ti. Yo siento la presencia de Dios que está confirmando en muchos de mis hermanos esta palabra. El Señor está afirmando en tu espíritu esta verdad. Él te está diciendo: voy a cuidar de ti, voy a cuidar de tu salud, voy a cuidar de tus hijos, voy a cuidar de tu matrimonio, voy a cuidar de tus finanzas, voy a cuidar de tu espiritualidad, voy a cuidar de todas las cosas que vienen para tu vida en el futuro. Yo voy a cuidar de ti. Oh, siente la presencia de Dios en esta noche. Siente la gloria de Dios ministrando tu alma, ministrando tu corazón. Aleluya. Oh, gracias mi Rey, aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que mientras usted sigue conectado en esta oración, usted puede escribir allí en el chat. Usted puede escribir en qué área usted hoy decide creer que Dios va a cuidar de su vida. Escriba ahí: Dios cuidará de mis finanzas. O escriba ahí: Dios va a cuidar de mi hijo que se encuentra enfermo. O Dios va a cuidar de mi matrimonio que está siendo amenazado por el divorcio. O Dios va a cuidar de mi situación económica. Dios va a cuidar de mis proyectos, de mi futuro, de mi estabilidad. Escriba lo que el Señor está inspirando en tu corazón en estos momentos. Escribir como un acto profético. Escríbalo ahí en el chat, por favor, como una forma de demostrar que usted le está creyendo a Dios, que Él cuidará de ti. Y yo sé que Dios va a hacer esa obra. Yo sé que Él va a tomar esa carga, va a tomar esa dificultad, va a tomar ese problema, y a cambio de ello, por causa de tu fe, por causa de tu dependencia de Dios, por causa de tu entrega real delante del Señor, vas a recibir descanso para tu alma. Oh, gracias por tu paz, mi Dios. Gracias por tu descanso. Gracias, Señor, por tu descanso, Señor, que traes a nuestra alma, que tanto lo requiere, que tanto lo necesita. Yo bendigo a mis amados hermanos, bendigo a los amigos que también en esta oportunidad, oh Dios, han escuchado esta palabra, y estoy creyendo, mi Señor, que tú traes, oh Dios, una confirmación poderosa en sus corazones, y Él, el Dios bueno y maravilloso, cuidará de cada uno de ustedes. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Ánimo, mi amado hermano, mi amada hermana, precioso amigo. Créele al Señor, porque Él es el más interesado en recibir de nosotros nuestras cargas y nuestras dificultades, y a cambio de ello nos entregará esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Recuerden, mis amados hermanos, los jueves a las 8 de la noche tenemos nuestro espacio hermoso de altares familiares, donde nuestra pastora Elsie Rivera
nos comparte tips muy preciosos, muy concisos y muy prácticos para seguir mejorando en nuestra cultura de vida familiar. Mañana vamos a estar escuchando algo interesante, destruyendo a un enemigo. Vamos a ver de qué enemigo se trata, pero es una palabra esperanzadora porque significa que podemos destruir a ese enemigo, hay esperanza y vamos a detectarlo y vamos a destruirlo en el nombre poderoso de Jesús, porque hay algo que necesitamos poner en fuga y que está haciéndole daño a nuestros hogares. Así que no se lo pierda, comparte el link con tus contactos, con tus familiares y juntos a las 8 de la noche reúnanse allí en familia para tener este precioso tiempo de edificación. El viernes a las 6 de la mañana estaremos disponiendo de otro temas Biblia interesante. Son unas temáticas que están edificando profundamente nuestra fe. Son cortas pero muy sustanciosas y también sirven para poder compartirlas con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Y el próximo domingo, si el Señor lo permite, les esperamos también para seguir adorando juntos al Señor y también para recibir esa poderosa palabra que el Señor tiene preparada para nosotros. No olvide también conectar a sus pequeñitos, a sus chicos, allí en la transmisión de la franja infantil cada domingo, donde nuestros profesores se disponen con tanto amor y cariño para poder entregar también una enseñanza bíblica que edifica, que fortalece la fe y que nos hace crecer espiritualmente. Que Dios les bendiga. Preciosa iglesia, que Dios continúe manifestando su gloria y su gracia en cada uno de ustedes y sus familias. Feliz noche.